Bienvenido a este video informativo. Mi nombre es Héctor Flores Rodríguez. Estudio en la Universidad Itson, Instituto Tecnológico de Sonora, y soy de la carrera de Ingeniería Industrial. Hoy le venimos a hablar de los temas de ensamble, tipo de soldadura, uniones mecánicas y uniones adhesivas. Mi nombre es Jesús Manuel Trujillo Robles, estoy cursando la carrera de Ingeniería Industrial de Sistemas en la Universidad Itson Campus Empalme. Introducción a los procesos de ensamble. Desde hace muchos años el hombre aprendió a soldar el hierro mediante la forja, calentándolo. Desde entonces se han inventado nuevos procesos de soldadura que han revolucionado la industria. La soldadura es un proceso de unión de materiales en el cual se funden las superficies de contacto de dos o más piezas mediante la aplicación conveniente de calor. Presión. Casi todos los metales son soldables si se selecciona un procedimiento adecuado y se aplica una técnica apropiada a ese procedimiento. Por tanto, soldar es seleccionar un proceso y utilizar una técnica apropiada a ese proceso. Los procesos de soldadura utilizados en la manufactura y reparación han ido evolucionando de manera vertiginosa. Es así que en la actualidad existen más de un centenar de procesos de soldadura, desde el más antiguo, la forja, hasta el más moderno como el rayo láser. La soldadura generalmente es utilizada en la industria de metal, pero también se utiliza en los termoplásticos. Los procesos de soldadura son los diferentes métodos, herramientas y medios por los cuales se puede generar una unión de dos o más piezas. Semipermanentes, ensamble mecánico, tornillos, tuercas y pernos. Los tornillos y los pernos son sujetadores con roscas externas. Hay una diferencia técnica entre un tornillo y un perno, que con frecuencia se confunden en su uso popular. Un tornillo es un sujetador con rosca externa que, por lo general, se ensambla en un orificio roscado ciego. Un perno es un sujetador con rosca externa que se inserta a través de un orificio en las partes y se asegura con una tuerca en el lado opuesto. Existen distintos tipos de cabezas para los tornillos y pernos. Otros sujetadores roscados y equipo relacionado. 1. Los insertos con tornillo y rosca son pernos sin cabeza con rosca interna o rollos de alambre hechos para insertarse en un orificio sin rosca y para aceptar un sujetador con rosca externa. Los sujetadores roscados prisioneros son sujetadores con rosca que han preensamblado permanentemente en una de las partes que se van a unir. Permanentes. En algunas partes se unen de modo permanente con soldadura eléctrica o de gas, soldadura blanda o dura. Y en algunos adhesivos la soldadura se efectúa con un uso de calor, de presión o ambos. Soldadura. La soldadura es un proceso de unión de materiales en el cual se funden las superficies de contacto de dos o más partes mediante la aplicación conveniente de calor o presión. La soldadura es un proceso relativamente nuevo. Su importancia comercial y tecnología se deriva de lo siguiente. La soldadura proporciona unión permanente. La unión soldada puede ser más fuerte que los materiales originales. En general, la soldadura es la forma más económica de unir componentes en términos de uso de materiales y costos de fabricación. La soldadura no se limita al ambiente de fábrica, puede realizarse en el campo. Tipos de soldadura. La soldadura por fusión. Este proceso se usa el calor para fundir los materiales base. En muchas operaciones de soldadura por fusión se añade un metal de aporte a la combinación fundida para facilitar el proceso y aportar volumen y resistencia a la unión soldada. Soldadura de estado sólido. Este proceso se refiere a los procesos de unión en los cuales la fusión proviene de la aplicación de presión solamente o en una combinación de calor y presión. Algunos procesos representativos de este proceso son: soldadura por difusión. Las partes se colocan junto bajo presión a una temperatura elevada. Soldadura por fricción. Es un proceso similar a la difusión, solo que la temperatura se obtiene al friccionar las partes a unir. La unión por soldadura. La soldadura produce una conexión sólida entre dos partes denominada unión por soldadura. Así es como se denomina a este contacto de los bordes o superficies de las partes que han sido unidas. Existen otros tipos de soldadura como soldadura metálica con arco protegido, soldadura metálica con arco eléctrico y gas.
soldadura con núcleo fundente, soldadura electrogaseosa, soldadura con arco sumergido. La soldadura por resistencia es principalmente un tipo de soldadura por fusión donde el calor se obtiene mediante la generación de una gran resistencia eléctrica dirigida hacia el flujo de corriente en la unión que se va a soldar. Ensamble mecánico. El ensamble mecánico se usa en diferentes métodos de sujeción para sostener juntas en forma mecánica dos o más piezas. En la mayoría de los casos, los métodos de sujeción implican el uso de componentes llamados sujetadores que se agregan a las piezas durante la operación de ensamblado. En otros casos, el mismo mecanismo de sujeción implica el formado o reformado de uno de los componentes que se van a ensamblar y no se requieren sujetadores separados. Muchos productos para el consumidor se ensamblan principalmente mediante métodos de sujeción mecánica. Serían los automóviles, aparatos electrónicos, teléfonos, muebles, utensilios, incluso los vestidos se ensamblan por medios mecánicos. Los métodos de sujeción mecánica pueden dividirse en dos clases. La primera son los que permiten el desensamble y los que crean una unión permanente. Con propósito de organización, los métodos de ensamble mecánico se han clasificado en las siguientes categorías: sujetadores de roscas, remaches, otros sujetadores mecánicos. En hardware que tienen roscas externas o internas para el ensamble de piezas. En casi todos los casos permiten el desensamble. Los sujetadores roscados son la categoría más importante del ensamble mecánico. Los tipos más comunes son los tornillos, los pernos y las tuercas. Un tornillo es un sujetador de rosca externa que por lo general se ensambla en un orificio roscado ciego. Algunos tipos llamados tornillos autorroscantes poseen formas que les permiten formar o cortar las roscas correspondientemente en el orificio. Un perno es un sujetador con rosca externa que se inserta a través de orificios en las piezas y se atornilla con una tuerca en el lado opuesto. Una tuerca es un sujetador de rosca interna que coincide con la del perno. Los tornillos y los pernos vienen en diversos tamaños, roscas y formas, todas ellas estandarizadas. En la tabla se proporciona una selección de tamaño de los sujetadores roscados comunes en la Unión Métrica y uniones de usos comunes en Estados Unidos. La forma de Estados Unidos especifica ya que sea el número de designado del diámetro principal seguido por el número de roscas por pulgadas. En la tabla se proporciona tanto pasos gruesos como finos, diámetros, paso y forma de rosca. Debe observarse que las diferencias entre los sujetadores roscados tienen implicaciones en la manufactura de la herramienta. Para uso de un tipo particular de tornillos o pernos, el trabajador debe tener la herramienta diseñada para el tipo de sujetador. Por ejemplo, hay disponibles números estilos de cabezas en pernos y tornillos. La forma de estas cabezas, al igual que los adhesivos tamaños disponibles, requieren herramientas manuales distintas para el operador. Un perno sin cabeza es un sujetador con rosca externa, pero sin la cabeza normal que posee un perno. Los pernos sin cabeza se usa para el ensamble de dos piezas mediante dos tuercas. Los insertos con rosca de tornillo son machos con roscas internas o rodillos de alambre, hechos para insertar en un orificio sin rosca y para aceptar un sujetador con rosca externa. Se ensamblan en materiales débiles para proporcionar roscas fuertes. Uniones adhesivas. El uso de adhesivos data de la época antigua, y el pegado fue probablemente el primero de los métodos de unión permanente utilizada. Los adhesivos tienen un alto rango de aplicación de unión y sellado, para integrar materiales similares y diferentes, como metales, plásticos, cerámicas, madera, papel y cartón, entre otros. La unión con adhesivos es un proceso en el cual se usa un material ajeno a los materiales que se desea unir para la fijación de ambas superficies. La unión con adhesivos es un proceso en el cual se usa un material ajeno a los materiales que deseas unir para la fijación de ambas superficies. Generalmente, la unión de adhesivos no son tan fuertes como las que se hacen con la soldadura,